¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan el día de hoy a la 19ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental, este 9 de agosto del 2024. Bueno, pues ya estamos aquí listos para comenzar. Bueno, también me enviamos un saludo a las personas que posteriormente vean este video a través de las redes sociales, como es concretamente el canal de YouTube que lleva el nombre de este seminario. Bueno, pues doy la más cordial bienvenida a todos, a todas, a todes, y de manera muy particular a la maestra Raquel Moreno, que será nuestra ponente el día de hoy, y cedo el micrófono y las imágenes a la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que el día de hoy será nuestra anfitriona. Adelante, Cristi. Buenas tardes, es para mí un gran honor estar aquí moderando en esta 19ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Quiero agradecer enormemente el esfuerzo de organización, tanto de la doctora Rosa María de la Torre Torres, quien coordina el grupo de investigación en Derecho Animal, GIA, y nos facilita la plataforma Zoom a través de la cual estamos teniendo estas sesiones del seminario. Desde luego que también a Víctor Hugo Salazar de la Universidad de Aguascalientes y a todo el equipo tan competente que desde allá nos apoya, Jennifer Patiño, desde luego, a el también muy notable filósofo y coordinador de este seminario, Francisco Javier Serrano, desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y pues efectivamente estamos de plácemes porque la sesión de hoy escucharemos la ponencia de María del Carmen Raquel Moreno Ortiz. Si quieres irla proyectando, Raquel, el PowerPoint se titula Cambios en las actitudes animales, el trato hacia caballos y yeguas en los manuales de monta occidentales, siglos XVI a XIX. Les comento un poco sobre nuestra ponente. Ella es historiadora. Hizo su licenciatura en Historia en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, y en el 2020 la maestría en el Colegio de Michoacán, y está continuando con el doctorado en Historia, con el proyecto tan interesante. Les leo el título del proyecto de su tesis doctoral: Cohabitando en un mismo espacio. Cohabitando un mismo espacio, la tesis de la excepción humana y las interacciones humano-equino en la Ciudad de México, siglos XVIII a XIX. Y bueno, pues yo caigo desmayada con este tema, me fascina, me fascina. Ella ha publicado, fíjense qué interesante, en el Boletín del Archivo General de la Nación, en el año 2018, el discurso contra la vagancia y su difusión a través de los bandos publicados en la Ciudad de México, 1810 a 1821. También me parece un tema interesantísimo del cual, si queda tiempo, que espero que sí, algo te pediré con relación a los charts de este trabajo. Y tiene también reseñas de libros muy importantes. En el 2021 publicó sobre Pierre Serna como animales, historia política de los animales durante la Revolución Francesa, 1750-1840, en la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Y también otra reseña de Mónica Bolufer, no sé si lo pronuncié bien, Peruga, Arte y Artificio de la Vida en Común. Ay, corazón. Los modelos, me acuerdo de La Vida en Común de, bueno, ahorita se me fue el auto. Los modelos de comportamiento y sus tensiones en el siglo de las luces,
en la revista Rey Desnudo. Es una revista de libros publicado en 2020. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo el micrófono a nuestra invitada, la maestra María del Carmen Raquel Moreno Ortiz. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues agradezco mucho la invitación y celebro estos espacios pues transdisciplinarios para reflexionar acerca de la relación que los animales hemos desarrollado con los animales no humanos, ¿no? En esta ocasión, como ya les mencionaba la doctora Ana Cristina, lo voy a hacer desde la historia. El objetivo pues que me propuse para esta charla es compartirles cómo se han ido transformando las ideas que la comunidad interesada en los saberes ecuestres tuvo alrededor del trato que debía que darle a los caballos y las yeguas durante los siglos XVI al XIX. Específicamente, aquí me interesa, pues me he centrado en esta ocasión en lo que se ha escrito alrededor de los procesos de doma y de la enseñanza en los tratados del arte y ciencia de la monta más reconocidos del periodo. Me tomo a los que escribieron tratados de arte y ciencia de la monta porque a diferencia de otros de conocedores de saberes ecuestres, pues aquí ellos, los adiestradores de equinos, pues tienen una cercana convivencia con caballos y yeguas y también tienen gran interés en descifrar su comportamiento y hallar una forma de comunicarse con ellos. La charla está dividida en dos partes. En la primera voy a esbozar un panorama sobre cómo se fueron transformando las ideas alrededor del trato que se dio a estos animales en los libros de monta europeos. Y en la segunda quiero presentarles un panorama sobre la forma en que se trató a los caballos y las yeguas en la Nueva España a través de pues, los tratados que se escribieron en el territorio. Lo que se sostiene pues es básicamente que se pasó de un dominio absoluto a un dominio más empático. Bueno, para estrechar el vínculo humano-equino, pues ha sido de suma importancia primero la domesticación y luego la doma, actualmente pues definida como sujetar, amansar y hacer dócil al animal a fuerza de ejercicio y de enseñanza. Pero de igual manera lo ha sido el adiestramiento que se ha dado a los equinos para que estos animales logren obedecer las órdenes humanas. La manera en que pues se ha domado y enseñado a los equinos se ha ido transformando en el transcurso del tiempo, ¿no? Alrededor de esto pues han cambiado los argumentos, ha cambiado el orden de los pasos a ejecutar, la relación con los instrumentos utilizados, la vestimenta, los castigos, las recompensas y pues la relación que los humanos han construido con los caballos y las yeguas. Por lo que antes de entrar a estas dos partes, les quiero brindar un muy breve panorama sobre las razones que se adjudicaron al dominio ejercido sobre estos animales, ¿no? Bueno, desde el siglo XVI se va a alegar que Dios había concedido a los humanos el dominio sobre todos los otros seres que se movían por la tierra. Las razones de esto, pues, era que se consideraba que los humanos habían sido creados de una manera superior debido a que se les había formado con un alma racional de manera similar a la de Dios. Ya para todo este transcurso, este bloque del siglo XVI al XIX, pues la idea de la subyugación de los animales, ya pues porque así lo había determinado el creador, o porque los humanos habían logrado someter a otros gracias a las capacidades que divinamente se les habían concedido, pues va a continuar siendo aceptada como una verdad universal. Pero pues en el siglo XIX van a empezar a aumentar como las discusiones sobre si los animales habían sido verdaderamente creados pensado en el beneficio humano o no, ¿no? Pero pues en general va a haber quienes todavía van a sostener que cada especie había sido creada por Dios para servir a los humanos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVIII hay un médico que es George Cheney, que él hasta sustenta que los caballos, pues excremento tiene un olor dulce, porque Dios había contemplado que iban a vivir juntos los humanos y los caballos. Bueno, ya entrando a la parte uno, que son las ideas alrededor del trato dado a caballos y yeguas en los libros de monta europeos del 16 al 19, pues en general desde tiempos pasados pues ya se había prestado atención a la monta y al trato que había que darle a los caballos y las yeguas. En general, pues estas publicaciones, tomando como punto de partida a Genofonte y checando hasta la Edad Media un poco, pues el vínculo humano-equino va a ser en realidad un tema que va a ser muy poco atendido, ¿no? Estos textos pues se van a centrar más bien en cómo había que preparar a los montadores
para el uso militar de los caballos y pues en general se da por hecho que las capacidades humanas y el designio divino pues van a ser suficientes para lograr el sometimiento de estos animales. Pero en el siglo XVI, pues los fines bélicos de la monta van a empezar a desdibujarse un poco y pues esta va a ser percibida ya hacia mediados de la centuria ya como un arte, o sea, una actividad que va a tener reglas estrictas para hacer correctamente las cosas. Las razones de esto, pues como lo han propuesto aquí, retomo a Norbert Elias y Eric Dunning, pues se hallan en que desde finales de la Edad Media, pues se da este proceso eh, de cambio en las sensibilidades y la violencia de las sociedades guerreras, pues se va a ir trasladando a otros espacios como lo son las artes y los deportes, como una manera de liberar la violencia en la sociedad, ¿no? Así pues, entre los interesados en las destrezas ecuestres va a haber esfuerzos por dejar claros los objetivos de la actividad. Se van a plantear, por ejemplo, como objetivos el ejercitarse para los momentos de la guerra, el control de la conducta y de los sentimientos. También se va a buscar evitar riesgos tanto a humanos como a caballos. Se va a elaborar todo un vocabulario específico pues va a haber transformaciones en la vestimenta, ¿no? Y pues con el tiempo pues se va a perseguir la realización de actividades cada vez más complejas como lo podrían ser los caprioles o las corbetas. Este, pues, es un capriole del siglo XVII y uno reciente de la Escuela de Equitación de Viena, ¿no? El parteaguas de la monta como un arte, como ya les mencioné, va a ser marcado a mediados de la historia del siglo XVI por esta publicación llamada Ordini di Cavalcare de Federico Grisone, que se publica en 1550. La obra pues va a ser favorecida por los avances tecnológicos del momento, va a alcanzar una exitosa circulación y pues va a incentivar el intercambio de las ideas ecuestres y que se consoliden modelos para montar, ¿no? En este caso de la brida, perdón. Bueno, Grisone, quien se le ha considerado como el padre de la equitación, va a concebir a los caballos como seres creados por Dios, destinados a vivir bajo el dominio humano. Para someterlos, él va a indicar que debía comenzarse por conocer sus cualidades particulares, es decir, su color, complexión, humor y la influencia que tenían las estrellas sobre el animal, porque estos eran los indicadores que podían revelar su carácter. Posteriormente, va a señalar que hay que empezar a acostumbrar a los potros al contacto humano, luego ya se les va a empezar a preparar para ponerles la silla, la brida, para montarlos y ya después para realizar los diversos ejercicios que se pretendía lograr, ¿no? Su método va a estar basado en un sistema de recompensas y castigos, como va a ocurrir pues desde hasta el 19, incluso todavía hasta nuestros días, ¿no? Grisone se va a valer de la voz, de las caricias y de los alimentos, pero también de la brida, de la vara y de las espuelas para hacer obedecer a los caballos. En caso de que estos se resistieran, pues él va a recomendar incluso aplicar sanciones más severas, como era el aterrorizarles paseándose con la vara frente a ellos, picarles con las espuelas hasta que sangraran, torcerles su orejita o colocarles un gato entre las patas obligándolos a avanzar. Bueno, a pesar de que estos métodos pues resultan pues bastante crueles para nuestros días, en el siglo XVII también ya van a ser señalados como brutales, ¿no? Pero aquí es importante mencionar que Grisone pues advierte que no se debía someter a los animales a sanciones a destajo, porque esto les podía causar confusión, los podía asustar o afectarles su salud. De hecho, pues va a insistir en que en realidad a un verdadero adiestrador de caballos, conocedor, pues no le hace falta recurrir a este tipo de prácticas, ¿no? Era solo para casos como de seres muy indómitos. Bueno, la difusión de Ordine y Cavalcare va a animar a otros a publicar sus saberes, entre ellos el también napolitano Pasquale Caracciolo. Desde que Grisone publica su más célebre obra hasta que Caracciolo da a conocer La gloria del caballo, había transcurrido solo 16 años. Y pues todo indica que en este lapso ya se empieza a abogar por construir una relación más cordial con los cuadrúpedos, ¿no? Pues por ejemplo, ya Caracciolo va a alegar que los potros se llegan a convertir en prisioneros cuando nada más se les enseña gritándoles, jalándoles o golpeándoles. Él incluso pues va a llamar, por ejemplo, ignorantes a quienes educaban a sus animales de esta manera, sobre todo menciona para la gente que se dedicaba como a la agricultura o al trabajo en el campo con caballos, ¿no? Y pues porque consideraba que esto pues solo iba a conducir a que los caballos adquirieran múltiples vicios o que padecieran severos daños físicos que los dejaran inutilizables.
Bueno, los principios del arte ecuestre surgen, al parecer, hasta ahora todo indica, de Occidente en la península itálica, ¿no? Esto pues se ha adjudicado a que desde años atrás en la región pues se han desarrollado una destacada cría caballar y monta con fines bélicos y porque pues posteriormente esta tradición va a ser enriquecida con el florecimiento de la vida cortesana y la renovación cultural del Renacimiento, ¿no? Durante el siglo XVI se van a destacar también las aportaciones de los españoles, las cuales pues van a estar considerablemente nutridas por los saberes árabes, cuyas habilidades van a ser bastante afamadas, al igual que los caballos. Estas aportaciones se van a hallar principalmente en torno a lo relacionado a la jineta, que junto con la brida pues va a ser uno de los modos de cabalgar más repetidos durante la época. Las raíces de la primera pues han sido rastreadas a África del Norte y esta va a ser introducida por los árabes a la península ibérica. Se distingue por llevar las rodillas dobladas, el uso de frenos pronunciados, las sillas con altos bordones y por usar las espuelas como un castigo. Mientras que la segunda, la brida, pues originaria en Italia del Sur, se va a caracterizar por llevar las piernas estiradas sobre los estribos, por el uso de una silla rasa, los frenos con desvenos no tan pronunciados, el uso de cañones gruesos, la brida suave y las espuelas como una ayuda. De estas aportaciones de la península ibérica, me interesa sobre todo destacar el libro de la Jineta de España de Pedro Fernández de Andrada, pues para mí él es de los que más profundiza en este vínculo humano equino en el texto, ¿no? De acuerdo con Fernández de Andrada, pues va a ser muy importante iniciar la doma con el conocimiento de la naturaleza particular de cada animal. Aquí es importante mencionar que a diferencia pues de Grisonio Caracciolo, que se fijaban más como en el color, Andrada les va a otorgar como una cuestión de individualidad a los equinos, más bien en su comportamiento, ¿no? O sea, sí toma en cuenta fijarse en sus cualidades físicas, en la influencia de las estrellas y en su color, pero también le presta mucha atención como al carácter propio de cada animal, ¿no? Bueno, siguiendo los preceptos de la jineta, pues Fernández de Andrada como que va a valorar un poco más la paciencia y ganarse la confianza de los animales, ¿no? Para el castigo, él pues ya no se, de acuerdo con él, pues esto ya no se va a tratar únicamente de golpear al caballo cuando el animal actuara de manera indeseable, sino que él señalaba que el castigo se debía aplicar ya justo en el momento en que se cometía la falta para que el animal pues pudiera entender con claridad por qué se le estaba reprendiendo, cuál era como la acción que había hecho mal, ¿no? De igual forma, pues va a señalar que no hay que ensañarse con estos animales porque esto los puede llevar a enflaquecer, a que se vuelvan obstinados o a que se le causaran daños irreparables. Durante el siglo XVI, el castigo desmedido pues va a ser cada vez más criticado, ¿no? Incluso, por ejemplo, la escuela de monta italiana, que viene siendo la brida, será acusada por los partidarios de la jineta al considerar que sus prácticas pues eran muy atroces, muy brutales. Sobre ello, por ejemplo, conviene citar a lo que escribió el protoalféitar Pedro López de Zamora. Él va a señalar que los caballos españoles no sufrían con palos, espuelas, frenos recios ni golpes de manos furiosas, sino que estos iban a ser ensillados y enfrenados con amor en vez de soberbia, lo que les hacía ser por virtud, lo que se les indicaba y no por temor. Bueno, ahora bien, mientras que se abogaba por causar menos daños a los animales, no se descartaba el castigarlos para enseñarles, ¿no? Y mucho menos se va a cuestionar el dominio que los humanos iban a tener sobre estos seres. Incluso, pues, la preocupación por no causar daños irreparables está más bien ligada a que estos animales no dejaran de ser útiles, ¿no? Tanto porque genuinamente preocupara el bienestar animal, ¿no? Por ejemplo, en estas citas, que también son de Pedro Fernández de Andrada, las dos tomadas del mismo texto, que es igual libro de la jineta, pues se puede leer como, pues aunque hay cierta empatía por el animal al pedir que no se le castigue a destajo, pues no se va a dejar de recurrir a la intimidación ni a los golpes para controlar a estos seres. Para el siglo XVII siguen surgiendo como otros argumentos en torno a forjar una relación menos violenta con los animales. En Inglaterra, por ejemplo, está el caso de Jervas Markham, que también entrenaría halcones, y él señalaba que pues a comienzos de la centuria el mayor trabajo de la doma va a consistir en procurar el amor y construir una amistad sincera con el caballo.
Si no, pues ninguno iba a poder beneficiarse del otro. Para lograrlo, pues va a sugerir, por ejemplo, hablarle al animal con gentileza, quitarle las pelusas o las moscas que le molestaran, cepillarlo, darle su agüita fresca, su pienso y pues mantenerlo en buenas condiciones de salud, ¿no? De modo que pues así el animal iba a disfrutar la compañía de su guardián y hasta era posible que le llegara a tener cariño. De igual forma, está el caballero francés Pierre de Lannoy, que él va a escribir que los caballos no debían ser domados bajo una cruel tiranía, sino con un gobierno amable, ya que castigarlos con rigor, pues solo iba a terminar por desanimarlos, debilitarlos, causarles confusión, arruinarlos, y pues todo esto por hacerles creer que estarían oprimidos de por vida o que su maestro era su enemigo mortal, ¿no? Durante esta centuria se van a destacar principalmente los trabajos del francés Antoine Pluvinet y que era profesor del rey Luis XIII y del inglés William Cavendish. En general, pues ambos van a alegar que los caballos son seres sintientes que poseen capacidad de aprendizaje y de entendimiento, por lo que van a defender una enseñanza caballar menos violenta. Su objetivo va a ser que, pues conociendo la teoría del manejo del caballo desde la razón, los humanos logren que estos animales entiendan lo que se les estaba pidiendo, siguiendo pues la suave brida y que no haya necesidad de castigarlos con severidad ni suprimir su bondad y hacerles caer en vicios incorregibles o causarles daños irreparables. Vez de esta violencia que anteriormente se ejercía, pues ellos van a preferir lo que le llaman trabajarles el cerebro, es decir, provocarles más miedo que daños físicos, ¿no? Pues de acuerdo con Cavendish, él mencionará que el miedo no solo va a hacer a los cuadrúpedos obedecer, sino que todo el mundo se regía por el placer de la recompensa y el miedo al castigo. Durante este siglo, pues puede considerarse que la violencia física a los equinos va a ser cada vez más criticada y que incluso hasta va disminuyendo. Sin embargo, se va a continuar castigando físicamente a los animales y aunque se abogará por no hacerlo tan severamente y tan seguido y en su lugar se va a preferir trabajarles el cerebro, bueno, pues sobre esto se debe señalar que si bien sí disminuye la violencia física, los equinos van a padecer otro tipo de violencia al ser intimidados, aislados, encerrados en espacios oscuros, privados de agua y alimentos por días o semanas, o en todo caso, pues si resultaban demasiado indómitos, pues se va a preferir incluso ya matarlos, ¿no? Porque no son útiles. En el transcurso del siglo XVIII, pues se va a seguir utilizando la voz, los pellizcos, que es estrujar al caballo con las piernas, la brida, la vara, el látigo, las espuelas. Sin embargo, pues se va a seguir la premisa de castigar al animal en el momento preciso y sin causarle daños irreparables. En la centuria, las publicaciones francesas van a continuar teniendo gran relevancia. El trabajo de François Robichon de la Guerini será de los más difundidos, pero también van a sobresalir los escritos del aristócrata español Manuel Álvarez Osorio Vega, del veterinario francés Claude Bourgelat, del también veterinario Felipe Tianafos y del picador portugués Manuel Carlos Andrade. En general, pues todos ellos van a alegar que tratar bien a los animales era una muestra de razón superior y de civilidad. La equitación del siglo XVIII, desde un enfoque racional, lo que va a buscar es comprender a profundidad el comportamiento caballar con el fin de facilitar su control. Se va a seguir prefiriendo trabajarlos a través de la mente y se va a criticar todavía con más rigor el castigo físico. Únicamente se va a considerar ya correcto recurrir a este si pues a los animales ya se les hubieran proporcionado todas las ayudas necesarias, es decir, pues la corrección con la voz o los pellizcos, ¿no? O palmaditas o la suave brida. Y pues además se va a estipular que estas reprimendas debían ya ser dadas solo por un verdadero conocedor de la anatomía equina y del comportamiento caballar, para que pues con este fin pues no se les causaran daños que los dejaran inservibles, pero también preocupan los daños que marcan a los animales, ¿no? Esto porque pues se empieza a prestar atención a que si les dejan una marca visible, pues por cuestiones estéticas, esto revela como que el animal es violentado y pues su amo no se ve tan racional, ¿no? De hecho, por ejemplo, Buffon, quien se va a interesar mucho por el adiestramiento caballar, pues va a explicar que pese al dominio ejercido, pues el caballo en realidad no debe ser tratado ni como un esclavo, pues poseía sintiencia y también capacidad para ser educado.
Bueno, si bien en la centuria 18 es que el castigo físico severo y no racional va a ser bastante criticado, va a seguir siendo aceptado en cuanto los humanos se enfrentan a los equinos que también son considerados indomables. Desde el siglo XIX, pues la monta va a comenzar a encaminarse nuevamente a lo militar, pero para el XIX el contexto bélico internacional va a hacer que la caballería cobre todavía un mayor impulso, ¿no? De hecho, gran parte de los autores que van a publicar en estas fechas tratados sobre la época van a ser hombres que en algún momento ejercieron la caballería. En la centuria, el castigo razonado pues va a seguir siendo como la premisa a seguir, y pues pese a la efervescencia de este contexto militar, podría decirse que las actitudes empáticas hacia los equinos van a seguir tomando fuerza, ¿no? Creo que aquí me salté uno. No, no es cierto. Bueno, la manera de tratar a los caballos y yeguas se va a transformar considerablemente durante la segunda mitad del siglo XIX con las aportaciones del francés François Boucher, uno de los maestros de equitación más reconocidos de la centuria decimonónica. Incluso su método va a ser considerado como una verdadera revolución en el medio y se va a retomar mucho para, pues, sí, para la formación de los caballos para el asunto militar, ¿no? La forma en que, según Boucher, hay que tratar a los equinos va a ser expuesta en varios de sus trabajos, pero mayor claridad se aprecia en un curioso diálogo que tiene en el que se imagina a Hipoteo, un dios caballo, a un caballo que se le concede la voz por una hora y el caballero, ¿no? El texto pues no es muy grande, pero en resumen, el caballero pues se preocupa por cómo hacer comprender al animal sus deseos y se pregunta pues si es necesario tener tantas atenciones con un ser que pues su condición de esclavitud y falta de inteligencia la hacían estar sometidos a la humanidad, ¿no? El caballo, por su parte, pues va a reprochar que el hombre le causa dolor con su ignorancia porque tiene un manejo torpe y porque no entiende su naturaleza. Él solo va a pedir que se le tenga comprensión, que se le dé un trato amable con caricias, descanso, alimentos e higiene y que se cuide su salud, porque pues si estaba en malas condiciones y se le ocasionaba dolor, a final de cuentas no iba a entender nada y no iba a lograr comportarse como se le estaba requiriendo, ¿no? Mientras tanto, Hipoteo va a sugerir al hombre que en vez de recurrir al castigo, se diera el tiempo para con su inteligencia, pues lograr descifrar al caballo y así pudiera ideárselas para transmitirle lo que él deseaba que el caballo hiciera. Bueno, para Gaucher queda claro en este texto y en sus otros textos que pues si la providencia había otorgado a los humanos una capacidad de raciocinio superior, estos debían utilizarla para ayudar y dirigir a los seres menos privilegiados, ¿no? En este caso, pues los caballos. Y pues todavía hacerlo sin causarle sufrimiento iba a resultar además una verdadera muestra de civilidad y de razón superior. Los tratadistas del siglo XIX pues van a continuar sobre todo inclinándose por evitar el castigo innecesario del animal y por trabajar a estos animales a través de la mente. Con el tiempo, pues se va a buscar profundizar aún más en el entreno de su cerebro y, por ejemplo, aquí en Vos se va a proponer desarrollar un método que fuera verdaderamente racional para desentrañar las leyes por las que eran regidos los caballos y poder operarlos a su voluntad. Por ejemplo, hace la analogía del caballo con la flauta y dice que así como se toca una flauta y se sabe qué sonido tiene cada posición, así se debe hacer con el caballo, ¿no? También Emile François de Croix va a intentar desarrollar un tipo de lenguaje fonético que permitiera a los humanos hacerse entender por los animales. Él se preocupaba principalmente por los animales de trabajo y quería que fuera universal porque decía que pues si comprabas un caballo inglés y lo llevas a Francia, pues el caballo no te va a entender y va a ser muy difícil trabajarlo, ¿no? Entonces él lo que recomienda es hacer estos comandos, ajijijoju, uno para avanzar adelante, uno para atrás y otro para los extremos y pues nada más así, ja, es lento y para hacerlo rápido se pronuncia más veces, ¿no? Ja, 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 y ya es para que avance más rápido. Bueno, y también está el veterinario Adolphe Guénot, que él va a tratar de demostrar que los sonidos de la música tienen una conexión con el alma y con la mente de los equinos. Él hace experimentos con la flauta, que dice que les provoca movimientos en los intestinos a los caballos y sugiere que, por ejemplo, en la guerra, en lugar de usar tambores que ponen nerviosos a los caballos, tal vez sea mejor usar, por ejemplo, cascabeles, ¿no? Bueno, aunque va a preocupar más causarles ya el sufrimiento a los animales, esto va a ser sobre todo porque se consideraba que violentarlos era una señal de barbaridad que demostraba que pues aquellos que trataban mal a los animales también podían llegar a ejercer esta violencia en contra de los humanos.
Ah, bueno, para la parte 2 que es el trato dado a las caballos y las yeguas en la Nueva España, México, de los siglos XVI al XIX. Pues lo ocurrido con esto, en cuanto al trato que se les ha dado a los caballos y las yeguas en los territorios americanos, pues hasta donde yo he explorado, pues no ha sido tan trabajado, ¿no? Entonces, lo que aquí les quiero presentar es parte de lo que hasta ahora yo he ido reconstruyendo del vínculo humano equino en la Nueva España, México, a través de los tratados que se publicaron en la región. Sobre todo me voy a centrar en lo ocurrido en la Ciudad de México y en la zona centro, que es lo que estoy trabajando para la tesis de doctorado. Y pues también porque hay que advertir que el panorama pues es muy amplio, ¿no? Hubo muchas diferencias en la zona norte, donde se le da un uso más bélico a estos animales, que pues la relación humano-equino sí ha sido como más estudiada en el norte, sobre todo en la frontera. Y pues es diferente a lo que sucede en la región centro y sur, donde estos animales fueron utilizados más como de trabajo, ¿no? Bueno, las ideas alrededor del vínculo humano-equino van a ser trasladadas del viejo al nuevo mundo por medio de la práctica cotidiana, la oralidad, de los tratados de caballos y también de otros textos literarios. Aunque se sabe que pues varios van a ser los tratados de montaje que arriban desde el siglo XVI, todo indica que el número de estas publicaciones pues es bastante reducido y ha habido como dificultades para identificar exactamente qué textos son porque aparecen como libros de caballos o la naturaleza del caballo nada más, ¿no? Por otro lado, pues la escritura e impresión de tratados de hispanos va a ser todavía un poco más complicada de rastrear, pero al parecer estas publicaciones pues son todavía hasta más escasas, ¿no? Tras la liberación comercial de 1778, ya con la independencia, pues la llegada de los textos extranjeros de Monta se va a ver bastantito favorecida, pero pues la publicación de impresos caballares novohispanos y mexicanos va a continuar siendo escasa en realidad hasta la segunda mitad del siglo XIX. Las razones de esta reducida publicación de textos caballares en la Nueva España, México, pues puede atribuirse, por ejemplo, al aplastante ingreso de los textos extranjeros, a los controles que se establecieron alrededor de la monta y de la imprenta, sobre todo en 16 al 18 en la Nueva España, o a los costos que tuvo también la imprenta, o a que tal vez los novohispanos mexicanos pues se sintieron un poco como intimidados al publicar algo sobre la monta al estilo europeo, o tuvieron muchas complicaciones para publicar algo de la monta desde una perspectiva diferente, ¿no? De igual forma, pues va a ser importante señalar que en el siglo XVIII la prensa ya empieza a desempeñar también una importante labor en la difusión de los papeles secuestres. Se van a anunciar, por ejemplo, clases de equitación, los textos a la venta, se van a imprimir también noticias sobre la monta en el extranjero, algunas opiniones, datos curiosos y en ocasiones pues se van a publicar en entregas periódicas a algunos manuales extranjeros. Bueno, ahora mientras que en Europa pues las actividades cortesanas en torno a los caballos iban tomando cada vez más impulso, en las nuevas tierras el vínculo humano-equino se va a desarrollar principalmente en función de la guerra. Pues durante los primeros años del encuentro, pues los caballos y las yeguas van a ser utilizados principalmente como transporte para explorar el territorio y como una herramienta de batalla. Particularmente, pues en el Virreinato Novohispano no va a haber una obra caballar escrita por un autor nacido en el territorio hasta la segunda mitad del siglo XVI. Aquí pues me refiero al Tratado de Caballería de la Jineta y de la Brida, escrito por el partidario de la Brida, Juan Suárez de Peralta, publicado en Sevilla durante 1580. Él también tiene uno sobre la albaitería, la sanación caballar, ¿no? Pero se descubrió ya hasta el siglo XX, si no me recuerdo. Para Suárez de Peralta, pues los caballos y las yogas van a ser también seres sintientes, incapacitados para decir su sentir. Y pues al igual que sus contemporáneos, su método va a estar basado en recompensas y castigos. Para domar a los potros y enseñar a los caballos, él va a proponer tácticas casi tan severas como por las que se había acusado a Grisone 30 años antes. Basta con referir, por ejemplo, que en la etapa de familiarizar al potro con el humano y su entorno va a sugerir echarle abundante agua en el rostro, taparle los ojos y así caminarlo para que aprendiera a seguir a su domador. Y mientras que ya para montarlo va a proponer que se le ate la cola con también al mismo tiempo pues la cabeza, se suma el mozo en él y así lo trate de dominar hasta que el animal se rinda, ¿no?
De acuerdo con él, pues a los caballos solo hay que premiarlos cuando sus acciones fueran verdaderamente así muy buenas o al terminar sus ejercicios se les debía dar y su pienso, su agua, caricias y dejarles descansar. Para sancionar a los animales, él va a indicar que había que alzarles la voz, cargarles el peso en los estribos, picarlos con las espuelas, pegarles con la vara y jalarles la brida. Pero aún así, pues también va a aconsejar que no se le dieran golpes recios ni jalones tan fuertes, porque estos podrían provocar que el animal se asustara, huyera o padeciera los famosos daños irreparables, ¿no? Él, al igual que varios de sus contemporáneos europeos, se va a preocupar sobre todo por el freno, pues señala que utilizar pues con severidad la brida y jalarlos muy fuerte pues puede dañarles la boca, ¿no? Incluso va a mencionar que pues se les puede llegar a romper el belfo y aunque en su otro libro de albectería proporciona algunos remedios para cuidar la boca de los caballos o curarlos, pues esto es muy peligroso porque dice que los puede dejar inutilizables para manejarlos y que pues ya vale más la pena como pues ya que se mueran o desecharlos, ¿no? Para el siglo XVII puede hacer referencia, por ejemplo, a Del modo de pelear a la jineta de Simón de Villalobos, fechado en 1605. Lamentablemente he tenido muchísimos problemas con la entrega de este texto, porque por una u otra cosa no me ha llegado o se perdió en el envío, no sé qué, ¿no? Pero pues por su título, pues se puede intuir que los principios de la jineta también van a ser trasladados a los dominios americanos y que pues el vínculo que se tiene interés aquí sobre todo es el uso del caballo para la batalla. Bueno, por otro lado, gracias al español Bernardo Vargas de Machuca, a quien pues sus servicios militares lo van a llevar a recorrer las Indias, pues se puede conocer un poco sobre la jineta indiana. Principalmente Machuca pues va a admirar la habilidad de los equinos y de los americanos para la guerra. En cuanto al trato que había que darle a los cuadrúpedos, él va a optar por procurar el primor y la suavidad al criar a los irracionales con paciencia y a tierna edad, pues dice, habiendo sido tan valerosos en el transcurso de la historia, sería bueno que se les estimase con el premio de un buen entrenamiento. Él, por ejemplo, incluso menciona que es bastante bueno acercarse a ellos a una edad pronta para darles de comer de la mano y así, y que esto va a estrechar muchísimo el lazo entre el jinete y el animal, porque pues le va a tener muchísima confianza, ¿no? El trato que él va a dar a los caballos y yeguas va a consistir sobre todo pues en mantenerles útiles y sanos para realizar las tareas que los humanos deseaban. En esta parte del siglo XVI y XVII, pues en general la monta va a continuar teniendo principalmente una función militar en el territorio, pero desde finales del XVI y sobre todo en el XVII se aprecia ya un mayor interés por tener equinos hermosos y bien adiestrados como símbolos de una aristocracia poderosa, adinerada e instruida. Aquí, por ejemplo, se encuentran recibos de compras de caballos que ya señalan directamente bien entrenado, ¿no? Bien instruido y, por ejemplo, estéticamente, cuando se hace la búsqueda para entregar el caballo de regalo al virrey que llega a la Nueva España, varios caballos son discriminados porque se considera que no son tan hermosos para cumplir como con las expectativas del virrey, ¿no? Para el siglo XVII, pues el alejamiento del contexto de guerra en esta zona Ciudad de México Centro, pues va a continuar transformando el trato hacia los caballos y las yeguas, sobre todo en las ciudades, donde pues parece haberse dado un trato menos violento a estos animales, en el sentido de pues que ya no van a ser meramente aplicados a las batallas, ¿no? Aún así, pues los equinos no van a dejar de ser considerados un importante elemento para controlar el territorio y una ventaja militar que hay que vigilar estrictamente. Hasta ahora solo he localizado una publicación del siglo XVIII sobre el tema, que es escrita por un obispano, y se trata de este manual sobre el manejo de la pistola en el ejercicio a caballo, haciendo fuego con ella, del sargento mayor de dragones provinciales de Puebla, José de Porras, y está fechado en 1792. Lamentablemente el texto es sumamente breve, son como 12 paginitas y muy poco es lo que se describe acerca del trato que hay que darle a los equinos. Porra se va a concentrar sobre todo en la posición que deben tomar los jinetes, la manera en que se deben sujetar las armas y las riendas y pues solo va a mencionar que había que acostumbrar a los animales al sonido de las armas para que en los momentos de combate no se espantaran. Tras el estallido de la independencia, los caballos y las yeguas se van a convertir en el temido peligro que tanto se había tratado de evitar siglos atrás, ¿no?
van a ser una amenaza para la estabilidad del régimen al hallarse en manos equivocadas. En estas fechas, pues se va a empezar a prestar atención a su uso militar otra vez demasiado y se va a cuidar su alimentación, su higiene y su salud, pero todo va a ser con el propósito de mantenerlos en adecuadas condiciones para los combates. Por ejemplo, en la recopilación de penas militares, según ordenanzas y reales órdenes hasta noviembre de 1806 de España, que va a ser reimpresa en el virreinato durante 1816, pues se proporcionan algunas pistas sobre la manera que los soldados, los cabos de caballería y los de dragones debían de tratar a sus equinos, ¿no? En estos puntos, bueno, estos solo son dos, pero en realidad son como 9 en el texto. Se señala que había que limpiarlos 2 veces al día, cuidarlos del clima, alimentarlos, checar que sus alimentos estuvieran frescos y en buenas condiciones, observarlos para que tomen agua adecuadamente, revisarlos constantemente que no tengan mal estado, pues los cascos o alguna situación en la piel. Hay que almorzarlos, también con frecuencia y también checar que su cama esté limpia, ¿no? En el resto del siglo XIX, pues la inestable situación del país va a favorecer a que los asuntos militares a caballo continúen siendo el tema principal de los libros de caballos que se imprimen en el país, como se puede ver pues en alguno de estos títulos, ¿no? Cabe mencionar aquí que pues aunque hay autores mexicanos, gran parte de estos textos van a ser traducciones de libros extranjeros y si no son traducciones son inspiraciones, ¿no? De otros libros. Por ejemplo, Teoría para el manejo del sable a caballo es una inspiración que yo me atrevería a decir casi traducción de un texto en francés, pero pues ahí aclaran que es una inspiración, ¿no? Bueno, la mayoría de estos textos pues se van a centrar también en cuestiones meramente técnicas y van a ofrecer pocas pistas acerca de lo que se va a pensar de el animal y de la manera en que había que tratarlo. La mayoría de estos tratadistas pues se van a inclinar por mantener a los equinos en buenas condiciones para que estuvieran útiles para las batallas. Por ejemplo, en Teoría para el manejo del sable a caballo, que es publicado en 1840, se tenía la intención de que saliera 2 años antes, pero por problemas ya se publica posteriormente. El futuro presidente, Mariano Arista, va a mencionar que al comenzar la práctica de los ejercicios, pues primero estos deben hacerse a pie para evitar que, cito, que estos simulacros toquen a los caballos, pues sería perderlos para cuando llegasen los combates de punta libre en el campo de batalla contra los enemigos de la nación. En el texto pues también es muy mínimo lo que se menciona de cómo hay que tratarlos y pues básicamente es eso, ¿no? Mantenerlos limpios, que estén en buenas condiciones y no arriesgarlos en situaciones innecesarias que los puedan hacer que se pierda su utilidad para la guerra. Para finales del siglo XIX, los principios de la equitación europea van a comenzar a cobrar mucha relevancia en México, ¿no? Los libros de caballo pues van a seguir arribando al territorio. El gobierno mexicano va a incentivar la llegada de maestros extranjeros de equitación, concediéndoles trasladar su instrumental, sus sillas, todo, sin cobrarles impuestos. Y pues se van a hacer muchas escuelas de equitación dirigidas por extranjeros en la ciudad, ¿no? Pero pues también el gobierno va a incentivar desde esta equitación al estilo europeo desde lo militar, ¿no? Sobre todo en las escuelas militares, pero también en la de agricultura y veterinaria se empiezan a colocar picaderos y clases de equitación para todos ellos, ¿no? Bueno, ahora bien, a la par que estos principios de la equitación europea se empiezan a esparcir por toda la nación, un estilo de monta, o como lo han mencionado Mónica Matzel y Sandra Suárez, pues empieza también a surgir un lenguaje humanoquino diferente en la región. Este pues va a estar nutrido tanto por los principios de la jineta como de la brida, pero pues se van a adaptar al contexto particular de la Nueva España, ¿no? Esto puede verse, por ejemplo, en la vestimenta, cuando llegan los bridones europeos, pues tienen que adaptar sus armaduras para el calor, también empiezan a implementar plumas o otro tipo de piedras a sus escudos, a los pretales, todo eso, ¿no? Pues esta práctica también se va a nutrir de las cuestiones indígenas, ¿no? Porque pues muy interesados en los equinos desde pronto, estos van a aprender y experimentar pues con la alimentación de los caballos, la manera de reproducirlos, de criarlos y también de adiestrarlos, ¿no? Por ejemplo, el dominico Agustín Dávila Padilla va a escribir que los indios de la región centro-norte del virreinato, pues domaban de forma extraña a los potros. De acuerdo con él, pues los tumbaban
para marcarlos. Ah, les ponían la jáquima con la que se les ataba la cola a un trotón manso para que los fuera siguiendo. Y para montarlos, pues se le iban poniendo paulatinamente cargas de ramas en el lomo, cada vez con pesos más pesados para que se fueran acostumbrando al peso humano, ¿no? Al ensillarlos y al montarlos, si se llegaban a resistir, pues se les castigaba dándoles palos, haciéndoles cargar pesos excesivos o no dándoles de comer por días, ¿no? Hasta que finalmente pues ya se rindieran los animales. De igual forma, para 1811, el viajero Alexander von Humboldt va a referir que no solo en el virreinato novohispano, sino también en otros parajes, los indígenas americanos iban a desarrollar diversas tácticas para domar a los caballos, ¿no? Bueno, aunque las habilidades de los ecuestres, de los dedicados a la crianza de ganado en haciendas y ranchos han sido destacados a lo largo de la historia, en la literatura, en el cine, hasta en la historiografía, el trato que los indígenas, los ganaderos, los rancheros, los chinacos y pues, posteriormente los charros van a dar a los equinos tampoco es tan sencillo de rastrear. Sin embargo, se puede suponer que estos animales fueron domados y adiestrados por medio de métodos que no fueron considerados no profesionales de acuerdo con los parámetros europeos del momento. Aquí, por ejemplo, se puede recuperar una anécdota de que para festejar a Porfirio Díaz se organiza una fiesta charra y un francés, Jean-Bertin Meage, creo que se llama, se burla de esta situación, ¿no? Diciendo que es como una diversión bárbara y salvaje, ¿no? Ah, pero pues bueno, de igual manera, la manera en que estos caballos y yeguas fueron tratados por los rancheros decimonónicos puede rastrearse, por ejemplo, en las obras de Luis Inclán, quien en reglas con que un colegial puede colear y lazar y recuerdos del Chamberín, ambos publicados en 1860, va a mostrar dos escenarios sumamente distintos. Uno en el que se da un uso común a los equinos y en el otro en el que se expone el caso de un cuadrúpedo especial. En el primero, Inclán se va a preocupar más por la realización de las suertes que por los equinos, ¿no? Para empezar, solo va a dar algunas precauciones. Entre ellas, va a mencionar que antes de colear y lazar, pues se debía disponerse a preparar adecuadamente al caballo y llevarlo a dar una vuelta en el recorrido, en la plaza, en el potrero o en el carril donde se fuera a llevar el evento para que el caballo se familiarizara con el terreno y pudiera detectar dónde había hoyos, piedras y se previeran accidentes, ¿no? Asimismo, pues va a sugerir ser prudente al insultar a los cuadrúpedos. Va a decir que, pues al sentirse agraviado el animal en partes tan nobles, se entorpecen sus movimientos, iba a cortar la carrera y algunas veces iba a reparar o se hacía rabioso, ¿no? Todo esto pues tratándose de defender. Y mencionaba también que pues siendo el que presta para servirnos, debemos evitar en todo lo posible constituirnos en su verdugo. Mientras tanto, en el segundo texto, que es un poema y epitafio al Chamberín, se va a narrar la gratitud y los afectos que Inclán tenía hacia este animal. En la obra, por ejemplo, se va a referir que se le cuidaba mucho, que engordó, que estuvo sano, que se le dejaba andar libre por la hacienda, que podía correr por la sala, se paseaba por el comedor, que se le hacían muchas caricias. Inclán incluso se va a negar a venderlo en repetidas ocasiones, ¿no? Igual cuando se pierde, pues va a buscarlo durante meses. Y ya cuando envejece, el caballo es jubilado y se le cuida con empeño hasta ya su muerte, ¿no? Bueno, aunque Chamberín, pues al parecer es un ser muy querido, este también fue domado de una forma un poco violenta, si lo tomamos desde hoy en día, y pues incluso se menciona que en el proceso de la doma, eh, Inclán se queda con partes de la crin de Chamberín porque se las arranca de tan indómito que era el Chamberín, pero explica que ya después esto hace que Chamberín quede sensible y Inclán pueda seguirlo manejando sin necesidad de utilizar brida, ¿no? Bueno, posteriormente, pues el vínculo que se construye con este animal es sumamente estrecho y se le llega a considerar un verdadero compañero, pero siempre va a estar sometido a los deseos y a los intereses de Inclán, ¿no? En general, pues en la Nueva España, México, los equinos van a ser tratados como un fin para lograr intereses humanos, al igual que ocurre pues, en Europa. Y no obstante, pues el dominio de estos animales aquí en el territorio parece haber sido no tan empático. Yo lo que sostengo ahí, pues es que el contexto bélico del país va a complicar prestar atención a ciertas sensibilidades y pues los equinos van a estar constantemente relacionados a lo militar, ¿no? De igual manera, pues hay que señalar que el difícil acceso para la imprenta
va a hacer que se publiquen más textos caballares enfocados a lo militar debido a los intereses del gobierno, por lo que pues solo va a haber otros que estén enfocados en otros temas, ¿no? Aquí pues cabe mencionar que Recuerdos del Chamberín va a ser publicado por la imprenta del propio Inclán. Bueno, para ya ir cerrando un poco, solo me gustaría hacer unas últimas anotaciones, ¿no? Específicamente en cuanto a las yeguas, pues se debe mencionar que el término yegua va a aparecer muy poco en los libros de monta. Solo se va a hacer referencia a las cuadrúpedos específicamente para tratar asuntos relacionados a la reproducción o a los males que afectan sus órganos reproductores. Pero en la instrucción de los ejercicios casi nunca van a ser mencionadas, ¿no? Sin embargo, pues todo indica que las equinas también van a ser utilizadas, al igual que los caballos para la guerra, el picadero, las diversiones y para el trabajo. Las yeguas destinadas meramente a la reproducción de equinos que físicamente cumplen con ciertos requisitos estéticos, estas yeguadas formadas a partir del siglo XVII, van a ser sumamente cuidadas, pero con el propósito de que dieran hermosos especímenes, por lo que ellas pues no debían trabajar ni tomar lecciones, y esto porque pues se decía que si las ponías a trabajar o a otras cosas, pues las crías podían hacer flacas, débiles o feas, ¿no? En general, pues puede decirse que estas yeguas recibieron un buen trato a cambio de producir crías deseables. Por otro lado, las yeguas también pudieron haber padecido tratos desiguales a los caballos. Por ejemplo, Inclán va a escribir en reglas con que un colegial puede colear y lazar un apartado que está destinado para colear yeguas y mulas, ¿no? En cuanto a los tratados destinados meramente a las mujeres, pues estas en realidad no se van a convertir en un público de interés para los tratadistas hasta finales del siglo XVII. El alemán Georg Sigmund Winter va a escribir algunas páginas sobre el tema en 1678, pero es Instruction for Ladies in Reading del inglés Mr. Carter, el que ha sido considerado el primer manual de equitación dedicado exclusivamente a la mujer. En un vistazo general, pues puede decirse que en los tratados escritos por mujeres, que empiezan a aparecer hasta la segunda mitad del siglo XIX, hay mayores muestras de simpatía hacia los animales, pero no siempre es el caso, ¿no? Algunas se limitan a cuestiones técnicas, ¿no? Entre las que sí lo hacen, se puede destacar, por ejemplo, el trabajo de Alicia Hyde, una de las primeras escritoras de libros de equitación. Ella, en defensa del trato que se daba a las yeguas en la India, va a referir que estas pues eran a veces mutiladas de la cola para evitar que cuando se cubrieran sus colitas, pues ensuciaran a sus montadores, ¿no? Sobre esto, ella va a decir que pues además de que era un alegato a favor del uso de la hoja de parra para que las equinas no estuvieran desnudas, pues estaba segura que si las de su sexo tuvieran voz, esta mutilación ya no existiría. Los cambios en la monta y el trato que se dio a los equinos pueden también notarse en los términos empleados. En un inicio, pues en los tratados va a predominar la palabra caballería, misma que va a ser posteriormente retomada para referirse exclusivamente a la monta desde un enfoque militar. Después de la monta, pues va a comenzar a considerarse un arte. Los términos de jineta híbrida, que aparecen mucho en los títulos, van a ir desapareciendo y se va a preferir utilizar el término dressage. Este pues va a perseguir la armonía de los movimientos del hombre y del equino a través de una adecuada instrucción y guía del montador. Y desde la segunda mitad del 18 que se comienza a preferir la palabra equitación, que va a ser definida como pues, el arte de montar y manejar bien al caballo. Más tarde, el término alta escuela va a ser aplicado para distinguir el estilo de monta más selecto. Este va a ser definido en su diccionario de equitación por François Bacher como la realización de figuras complejas hechas con precisión en las que el jinete actuaría con todo su poder físico y moral, demostrando que su dominación no era repugnante para el caballo. De igual manera, pues cambios en el trato de los equinos pueden notarse en la definición de la monta como un arte o una ciencia. En general, desde el siglo XVI hasta el XIX, la monta va a oscilar entre ser un arte que podría apoyarse de otras ciencias para mejorar y una ciencia, ¿no? Los esfuerzos por convertirla meramente en una ciencia van a aumentar en el siglo XVIII y el XIX. Para ello, pues se va a intentar desarrollar estos métodos comprobables o a utilizar conocimientos de otras ciencias, sobre todo de la matemática y la aritmética, lo cual va a llegar a convertirse hasta en un motivo de burla para algunos, ¿no? Como arte, se va a buscar seguir los pasos para montar adecuadamente, pero como ciencia se va a intentar descifrar a los equinos para manejarlos con certeza y no causarles los daños innecesarios, ¿no? Bueno, esta imagen, la primera, es del Tratado de Manuel Carlos Andrade, que él va a retomar la aritmética mucho para explicar la monta, ¿no?
Y la segunda es bueno, pertenece a The Annals of Sportsmanship, que es una sátira que se refiere, bueno, hacen un trazo aritmético para determinar la parábola en que puedes caer de cara y para evitarlo hacen esta innovación, este invento que es un rompecabezas y pues consistía en que si el caballo se caía de cara, pues se enterrara el pico en la tierra y el caballo no golpeara su cara, ¿no? Y en las publicaciones. Bueno, también en estas, si se presta atención a quiénes fueron las que los escribieron y al público al que estuvieron dirigidas, pues se puede apreciar algunas pistas, ¿no? En general, pues los libros de monta van a estar dirigidos a un grupo reducido de personas que tenían la capacidad para mantener caballos, para pagar para adiestrarlos, viajar y aprender y adquirir publicaciones pues novedosas del momento, ¿no? Asimismo, pues hay que precisar que estos equinos de quienes escribieron los tratados eran animales que cumplían ciertos requisitos sociales y que recibieron pues un trato distinto privilegiado en comparación de otros animales de trabajo. Quienes van a escribir los tratados van a ser sobre todo hombres aristócratas que se habían dedicado a la cría, perdón, que habían dedicado a la monta varios años, algunos militares y también en algunos casos veterinarios, ¿no? Veterinarios aficionados a la monta. En las publicaciones, pues se va a señalar con frecuencia que era común que la gente del campo y la que trabajaba con caballos daba a los equinos malos tratos a causa de su ignorancia. Con relación a esto, pues me gusta aquí retomar al historiador Nathaniel Woollard, y quien ha indicado pues que las actitudes empáticas con los animales pudieron haber sido más comunes entre aquellos alfabetizados, familiarizados con la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte. De modo que pues es probable que los equinos menos favorecidos, los destinados al trabajo, padecieran modos no tan bondadosos porque sus amos pues no habían desarrollado las mismas sensibilidades, ¿no? Y pues porque también no podían permitirse ser tan amables con aquellos seres de los que dependía su sustento. Y pues pasamos ya a las conclusiones, ¿no? Los métodos utilizados para adiestrar a los equinos durante el siglo XVI al XIX se van a construir por medio de prueba y error, van a estar sustentados en una detallada observación y en la experiencia de la convivencia humano-cuadrúpedo, así como en las interpretaciones de las respuestas caballares y también en proyecciones humanas. En los textos de Monta de finales del 16 y del 17, pues puede decirse que la violencia física va disminuyendo y que la monta ya no se va a tratar únicamente de una muestra del dominio humano como se trató anteriormente, ¿no? Sino que ahora se trataba de un trabajo en conjunto. Va a tomar mayor importancia el trabajo del cerebro caballar, pero pues esto no va a impedir que los caballos fueran violentados de otra manera. Para el siglo XVIII, la monta va a ser abordada desde lo racional. Va a surgir mayor interés por conocer al caballo y las maneras en que éste puede reaccionar. Asimismo, pues se van a favorecer las actitudes empáticas con los animales como un símbolo de civilidad. Sin embargo, va a ser hasta el siglo XIX que un mayor interés se verá en preocuparse por el bienestar animal, ¿no? De hecho, en el contexto internacional, pues la población occidental empieza a movilizarse para castigar crueles acciones en contra de los animales. Se va a comenzar pues por quejas civiles, ya después por aprobar leyes y más tarde por formar sociedades protectoras de animales. También pues va a ser importante señalar que las referencias al cuidado de la salud caballar van a ir cobrando mayor relevancia en el transcurso del tiempo en estos tratados. Se va a incentivar cada vez más a proteger a los animales del clima, la sociedad y otros factores externos que pues podrían hacerles perder su utilidad. Asimismo, se va a buscar desarrollar instrumentos menos invasivos o dañinos. Especialmente el freno va a ser modificado desde el siglo XVI hasta el XIX. Hay tratados que eh, casi todas las páginas son puros diseños diferentes de frenos para cada tipo de caballos diferentes. Y por ejemplo, en el 18 también ya se empieza a recriminar un poco el látigo para domar y para enseñar a los caballos, ¿no? Mientras tanto, pues en la Nueva España, pese a la imposición del modelo de motor europeo, pues también surge esta manera distinta de andar a caballo, ¿no? Las destrezas caballares de estos hombres van a ser reconocidas como parte de la identidad nacional posteriormente y a la vez pues van a llegar a considerarse inferiores y se les van a adjudicar valores como la violencia y el salvajismo. Sin embargo, pues se debe señalar que tanto la escuela europea como la mexicana pues van a construir su conocimiento basándose en la experiencia humano-caballo. Por último, pues se debe señalar que aunque las actitudes empáticas hacia los caballos y yeguas al parecer van aumentando conforme el transcurso de los siglos, los intereses humanos siempre se van a hallar por encima del bienestar animal. Y pues así el dominio ejercido sobre estos seres en realidad nunca va a ser como
muy cuestionado, ¿no? Y pues sería todo de mi parte y muchas gracias. Y pauso la presentación. Raquel, muchas gracias por una excelente y muy completa exposición, un recorrido por los documentos que has encontrado desde el siglo XVI hasta el XIX y que nos dan pauta para hacerte, yo creo que una buena batería de preguntas por parte de quienes están aquí. Seguramente que tendrán comentarios y preguntas y pues felicidades por este proyecto tan interesante que has emprendido. ¿Alguien quiere levantar la mano? Si no encuentra el icono, es en reacciones, tiene una carita y un más, y ahí está levantar la mano. Adelante, María Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, felicidades. Está muy interesante este recorrido que nos ha hecho. Muchas gracias. Y preguntar, es que me pongo a pensar en todos aquellos casos en lo individual que sufren maltrato eh, en nuestros tiempos y también que no están tan a la vista como quizás históricamente, pues este recorrido no lo has hecho, pero pues sigue habiendo cómo se aborda estos temas tan difíciles. Una vez me tocó ver un caballo que estaba en una casa de una comunidad que tenía una cantidad muy impresionante de pezuña y no sabía yo qué hacer. Y también, bueno, pues esto no es un caballo, pero por mi casa, que es su casa, acá en Aguascalientes, pasan unos burros, todavía trabajados, muy con los frenos en la boca y jalando pues la tierra de las macetas. Y en Guadalajara, que se logra ver pues también las calandrias que siguen ahí siendo parte de pues de estas tradiciones entre comillas que están muy complejas, ¿no? Y pues también lo de los toros. ¿Cómo se aborda este tema a partir pues de todo lo que nos has presentado? Bueno, muchas gracias. Está muy interesante estas preguntas porque precisamente en este caso pues son caballos de élite, ¿no? Por llamarles de una manera en la que se señala que tienen pues ciertas condiciones de vida para participar en competencias, nada más para que los vayan a admirar. Pero en este caso de los caballos menos favorecidos, desde la historia y hasta la actualidad, como tú dices, a veces están escondidos y muchas veces son ignorados, ¿no? Desde la historia, pues esto ha sido como muy complicado para mí de rastrearlo porque pues precisamente los animales no hablan con nosotros, no tenemos el mismo lenguaje. Entonces tienes que estar determinando reacciones, buscando en los documentos pues cosas como muy específicas, ¿no? Entonces, pues ha sido muy complicado, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que podríamos hacer aquí, como pues lo ha señalado pues ya también está Donna Haraway, es pensar desde otros horizontes, ¿no? O sea, cuestionarnos esta visión antropocentrista que tenemos y ir checando pues que los animales pues forman parte de nuestro entorno y formamos redes con ellos y tanto sus acciones nos repercuten a nosotros como las de nosotros a ellos, ¿no? Entonces, hacerse pues preguntas en dónde se pueden abordar estos temas, hasta qué grado nosotros estamos considerando incluso actualmente que es maltrato y que no es maltrato, ¿no? Por ejemplo, ahora con los deportes hípicos que han estado con las Olimpiadas o también
veía yo hace poco un video de polo donde decían que unos animalistas fueron a protestar a un partido de polo, ¿no? Y se burlaban de los animalistas porque precisamente decían que esos caballos vivían muchas veces mejor que hasta uno mismo, ¿no? Porque tenían pues hospedaje veterinario a cada rato y todo. Entonces yo diría, bueno, sí, a lo mejor en cierto modo viven mejor que yo, no sé, pero también hasta qué parte nosotros tenemos derecho de hacerles esas exigencias físicas para cumplir con un deporte, ¿no? Entonces creo que es una cuestión filosófica, cultural, histórica, muy compleja y que un buen paso que podríamos dar para avanzar es cuestionarnos pues meramente las actitudes que tenemos nosotros con estos seres, cómo los pensamos, si los consideramos seres sintientes, con agencia, sin agencia, o está bien usarlos, por ejemplo, si yo me maquillo todos los días, pues está bien que se usen pruebas en ellos, ¿no? Porque no me dañan. Entonces creo que un buen paso que podemos hacer ahorita es reflexionar sobre la manera en que nosotros pensamos a todos los animales y nos relacionamos también con ellos. Muchas gracias. Adelante, Rosy, y luego Gracias, la gracias, de Cristi. Juan Una Carlos. disculpa por no poder encender mi cámara. Primero, felicitar a la maestra Raquel. Ha sido una ponencia fascinante y de verdad me gusta mucho esta apertura que muestra la ponencia y los estudios que hace la maestra a este abordaje desde los estudios críticos, ¿no? Que es fundamental, porque justo ahorita que abordaba ya el tema de las Olimpiadas. Es una discusión que el Comité Olímpico ha tenido desde el escándalo de las pasadas Olimpiadas y bueno, ahora volvió a pasar el caso de estos, le pondría yo entre comillas, caballos rebeldes, ¿no? O caballos que se rebelan siguiendo a Jason Hribal, ¿no? A saltar y a todo este tipo de cosas. Y me parece que es importante abordar el tema de que es un ejercicio de explotación. Lo veamos como lo veamos, es un ejercicio de explotación y ver cómo vamos a correlacionar nuestra, no quisiera llamarlo dependencia, sino nuestra profunda necesidad de coexistencia con estos animales, ¿no? Entonces es muy interesante y le felicito mucho y bueno, a mí me encantó porque entre todas estas referencias históricas no puedo evitar acordarme de esta anécdota, ¿no? Que recoge Milan Kundera del caballo de Nietzsche, ¿no? Como esta supuesta anécdota, ¿no? De cómo empatiza con el dolor. Y un dato que yo me gustaría aportar a la maestra, no sé si lo tenga claro, en el siglo XIX en México, Ignacio Manuel Altamirano hizo el primer proyecto de ley de bienestar animal en México. Él era legislador. Y por supuesto que ese proyecto se quedó en proyecto y fue objeto de muchísimas burlas. Y en este proyecto se hacía énfasis especialmente en el tema de prohibir los jineteos, las faenas camperas, las peleas de gallos, etcétera, y hacía especial énfasis en la crueldad hacia ciertas especies de animales, específicamente caballos y toros, ¿no? Entonces es muy interesante observar la discusión de esa época, ¿no? Frente a este proyecto y cómo, pues, la sociedad, como usted bien lo señala, en el siglo XIX normalizó, incluso hizo necesaria, ¿no? Las famosas tres Ns, ¿no? Que nos señalan los estudios críticos, era normal, natural y necesario, la explotación de los caballos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, pues incluso en la historia de México hay una preocupación jurídica incluso por el trato que reciben los caballos en ciertos espectáculos y en las faenas camperas, lo que Ignacio Manuel Altamirano llamaba faenas camperas, pues era todo este ejercicio de los rancheros mexicanos, ¿no? Y no solamente se enfocaba a, cuando uno piensa en équidos, ¿no? Bueno, pues piensa en estos caballos de élite que usted señala, ¿no? Él se enfocaba también al jamelguito de trabajo, etcétera. Entonces, es muy interesante este antecedente que ojalá y fuera posible tenerlo
ahí pues en consideración, porque pues es una de las pocas lucecitas que tenemos en el derecho animal mexicano del siglo XIX, ¿no? Entonces le quería plantear ahí ese tema y si gusta, pues yo le hago llegar el material, yo lo tengo para que lo pueda incorporar ahí en los textos y felicitarla y felicitarte, Cris, por este tema, por proponernos este tema que es súper interesante y de mucha vigencia. Porque pues ya ves que al final de cada Juegos Olímpicos se reúne el Comité Olímpico Internacional y discuten muchos temas. Seguramente los dos temas relevantes de estas Olimpiadas va a ser el tema de qué hacer con la diversidad, ¿no? Humana y de configuraciones genéticas humanas y el tema de los caballos, porque volvió a salir el tema de los caballos. Hay cada vez un activismo mayor para que dejen de ser deportes olímpicos. Entonces, pues muchísimas gracias y felicidades de nuevo, maestra Moreno. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, aquí me parece algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, mencionas los caballos rebeldes de Jason. Y también yo mencionaría, por ejemplo, el caso de los indómitos y este tipo de agencia, ¿no? Porque, por ejemplo, los indómitos en los tratados, pues son precisamente estos que se resisten a todo tipo de dominio, ya sea porque, como lo menciona el Mason, ¿no? No avanzan, dejan de comer, también dicen se ponen melancólicos. Entonces, pues estos, pues como no sirven, pues generalmente son matados, ¿no? Para la monta, ¿no? Y no sé, y esta parte de la agencia a mí me pareció muy tierna en los tratados porque mencionan caballos de naturaleza verdaderamente maliciosa que hasta confabulan y engañan a los humanos a propósito para que crean que ya se hicieron sumisos, pero de repente era su idea de maldad que tú cayeras en esa trampa y les creyeras y se rebelan, ¿no? Y vuelven a ser salvajes. Entonces, es todo un tema, la verdad, que yo esperaría que me diera tiempo de abordar en la tesis, ¿no? Y pues, o sea, esta parte de México, esta pues profunda necesidad de coexistencia, es un asunto pues muy complejo porque pues todavía en México, como bien mencionan, pues hay lugares donde todavía se requiere este tipo de animales para trabajo o para diversiones humanas, ¿no? Pues, o sea, sin ir más lejos de la ciudad, pues aquí tenemos al hipódromo, ¿no? Bueno, el texto de Altamirano le agradecería mucho si me lo pudiera compartir. Y pues esto de proteger a los animales es también todo otro frente en la legislación, porque no hay propiamente legislación que los proteja de estas cuestiones de picadero y de como de la alta escuela, ¿no? Sino este ya va más enfocado a estos caballos de trabajo y desfavorecidos, que son, pues es una parte de demostrar como esta incivilidad, esta ignorancia de la gente común del pueblo, ¿no? Que son los que utilizan a estos animales para el trabajo y estas cosas, los que suelen golpearlos según en esto con más facilidad, los que los maltratan más, los que no conocen su naturaleza, este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, con los caballos hay en el veterinario y el agricultor, que es una publicación del 19, empieza creo que en 1881, se empieza a ver mucho labor de parte de estos veterinarios por hacer una sociedad protectora de animales en que se involucren proyectos como o sea, ellos prestan mucha atención a los caballos, ¿no? Y curiosamente, pues yo no he encontrado datos de una sociedad hasta 1884 y otra hasta 1886 y pues sus participaciones son como muy incipientes, ¿no? De hecho, mencionan en la prensa que pues la Junta ni se organiza bien, que luego ni tienen un espacio propio, que nada se van a echar las galletitas y el café, pero que no hay propiamente un compromiso con los animales, ¿no? Y curiosamente, pues lo que más atiende son los animales de carga y sobre todo en este periodo los toros. Para esto de los toros, pues los caballos pues también empiezan a ser como para materia de cuidado y lo que se hace, porque pues entre que prohíben, no prohíben, es ponerles un veterinario que los revise antes de entrar y pues que esté ahí al pendiente por si les pasa algo, ¿no? E incluso también en el contexto internacional, en España, donde pues la fiesta taurina es toda una sensación, eh, hay un, hay un invento que le llaman el salvavidas de caballos, que es pues una cota de torsal y ramio y es para que, por ejemplo, los cuernos, en lugar de perforarlos, nada más sea el impacto, ¿no? Y no perforen a los caballos. No he visto si se usó o no, pero tengo la patente del invento también, ¿no?
Entonces, pues sí, sí es toda una cuestión muy, muy complicada y pues muchas gracias por el texto. Gracias. Sí, ya le paso a la doctora Rosa María de la Torre tu correo para que pueda enviártelo y muchísimas gracias, Rosy. Tengo, Francis, ¿me permiten quienes están levantando la mano, por lo pronto Víctor Hugo Salazar, leer estas contribuciones antes de que se hagan más viejas? Natalia Ivana Perlines Luna. Excelente exposición, muy enriquecedora, infinitas gracias. Saludos desde Cruz del Eje, Córdoba, Argentina. Disculpen, pero estoy llegando a una zona con muy mala señal y se va a cortar. Juan Castillo Hernández tiene esta pregunta. ¿Qué nos puede comentar de la equinoterapia en México? Mil gracias. Y María G. Price, un tema fuerte son los caballos de los charros. Si quieres hacer algún comentario, Raquel, antes de darle la palabra a quienes levantan manos. Pues en la equinoterapia, la verdad, no te podría decir mucho. Lo que he visto es que se ha estado como implementando como esta parte del método de Jane Goodall, o de la unión de Monty Roberts, en el que se está trabajando a los caballos desde como la lectura de su lenguaje corporal y que ellos también sepan que los entendemos y nosotros los entendemos para hacer como acercamientos más precisos. También, pues, o sea, yo he notado que cada día han aumentado más las escuelas que dan equitación y que también proporcionan equinoterapia, por lo menos en lo que podría ser en la ciudad, al Estado de México en estos últimos años. Pero honestamente es un tema que no estoy tan familiarizada desde la actualidad y históricamente, pues esto es muy reciente, no tiene como unos principios muy profundos en la historia todavía. Y pues en cuanto a los caballos charros, creo que ahí más bien es una cuestión que tendríamos que escuchar a la doctora Ana Cristina Ramírez, que es como la especialista en estos temas. Bueno, luego. Francisco, ¿tenías la mano levantada antes? ¿La bajaste? Bueno, entonces, Víctor Hugo. Ok, bueno, pues lo que alcancé a escuchar, fascinante, realmente eh, el contacto que tenemos actualmente con los equinos, bueno, pues es cada vez menor. No obstante, como ya lo han señalado aquí en esta ronda de preguntas, de comentarios, pues sí llegamos a ver todavía algo de explotación y de uso, ¿no? Eh, Concretamente aquí en Aguascalientes, pues es un estado donde hay mucho maltrato animal, ¿no? Y no sé si lo llegaste a comentar en tu presentación, porque, bueno, estuve ausente durante algún tiempo. Yo no sé, y si tú me pudieras responder esta pregunta, ¿por qué se habla de que la charrería mexicana es el deporte nacional por excelencia? ¿No? O sea, cuando es practicado por una minoría de personas y y si hay alguna manera de ir avanzando también, eh, aquí hablar de Aguascalientes porque incluso acaban de construir un foro enorme, enorme, ¿no? Y dos cosas. Una, estaba leyendo y escuchando las noticias de una charreada que se hizo hace poco tiempo, menos de un mes, y hubo muy poca asistencia, ¿no? A pesar de que el evento era gratuito y demás, se le hizo difusión. Sin embargo, próximamente tendremos otro evento y bueno, esto intenta justificar también obras con el dinero público de la sociedad para continuar con este tipo para seguir apoyando el deporte nacional por excelencia. Entonces, y bueno, el argumento siempre parece ser el mismo, ¿no? Que estos caballos incluso viven mejor que muchas personas y que el trato que se les da, pues es bastante ético y todas estas cuestiones. Pero bueno, no sé qué tan ético puede ser que a una persona la correteemos, la lacemos del cuello, de los pies y la tiremos, ¿no? O sea, me parece como que no, o sea,
o sea, son argumentos que chocan entre sí, ¿no? No sé, o sea, no sé si se pregunta o más bien un comentario ahí. Me gustaría conocer un poco tu opinión, tu punto de vista. Bueno, juntándolo un poco con el comentario que acaban de poner, creo que es como por círculos diferentes. Yo sí conozco varias personas que se dedican a la charrería, entonces, o sea, creo que hay que ubicarlas, pero sí creo que ha disminuido un poco la audiencia que han tenido, ¿no? Yo pienso que es parte, o sea, que se le considera como el deporte nacional porque viene de toda una parte de pues de la construcción de la identidad nacional, una cuestión histórica, porque para mí desde que llegan los caballos, pues ya llegan con toda esta carga de que son un animal de poder, de dominio, de masculinidad, de civilidad, y es algo, y en este caso, pues los primeros años de la conquista de hispanidad, ¿no? Posteriormente, pues el caballo es muy relevante, pero no nada más en la sociedad mexicana, sino en todas las sociedades, porque pues es el motor, es el transporte que hay en estas sociedades de antiguo régimen, ¿no? Y entonces yo siento que a la par que esta manera diferente de montar se va construyendo, pues, pasa a ser como parte de una resistencia de otros sectores que no son propiamente como los criollos, que no son los ganaderos con dinero, sino una situación como mexicana no tan apegada al europeo, ¿no? Ya después, pues, podría decirse que se conquista este caballo, se resignifica después para quitarle un poco esta parte de la hispanidad y se le da a esta función todo lo de exaltar lo nacional, ¿no? Que es en este caso, por ejemplo, con Porfirio Díaz, pues los charros adquieren mucha relevancia, hay competencias charreras que se van a Estados Unidos y a muchas partes del mundo a exponer ya lo mexicano, ¿no? El traje. Entonces, yo pienso que a lo mejor ahorita ya no es tan apreciada la charrería entre esta sociedad, pero en su momento siento que responde mucho a toda esta construcción de la identidad nacional como lo mexicano y que por eso se le conoce todavía como el deporte nacional. Muchísimas gracias. Me quedó bastante claro entonces por qué se le considera como un asunto de defensa cultural nacional, pero bueno, qué bueno que bueno, por los que estamos preocupados por el bienestar de los animales, que va disminuyendo, ¿no? Gracias. Sí, sí, estaba viendo el comentario de Sergio Reyes de que dice que ha vivido en Ciudad de México, Aguascalientes y Juárez y nunca ha conocido a alguien que practique la charrería o siquiera que tenga afición al tema. Sergio, em, si preguntas, no te lo van a decir a las primeras por pena. A la segunda o tercera conversación te van a decir, mi primo, pero está sumamente arraigada. La Federación Mexicana de Charrería tiene más integrantes activos o tantos integrantes activos como la de fútbol, a ese nivel. O sea, es realmente una presencia muy fuerte y como han dicho, está vinculada a aparatos del nacionalismo que se construyó desde el siglo XIX, cuando a nivel internacional eh, difundieron ciertos espectáculos que tenían que ver con, le llamaban la cabalgata de las naciones. ¿Quién tiene a los mejores jinetes? ¿Son los cosacos rusos? ¿Son los gauchos de Argentina? ¿Dónde están los mejores jinetes? No sé si conozcas un libro que se llama Jinetes del Mundo, Raquel, pero al mexicano lo ponen realmente, o sea, al jinete, al charro no, al charro lo pintan como un galán, un galanazo. Este es un libro que fue publicado en Estados Unidos en 1884, si mal no recuerdo. Creo que lo incluí en mi tesis no, porque este lo hallé hasta que estaba ya en el sabático en Santa Cruz. Pero el charro finísimo y el que hace
el que hace las ilustraciones de este libro es un famoso caricaturista que se me va el nombre, pero tiene el nombre de esta pistola. Luego, a ver si me acuerdo. Y el dibujo que hace del charro paseando por la Alameda, sí, o sea, es élite, es aristocracia sin la carga aristocrática europea. Y eso fue algo que en el tiempo de la revolución vieran cómo importó, que poder tener la legitimidad que ya no te daba la sangre para gobernar, pero sí la idea de que tenías estilo o de que tenías porte, etcétera. En mi tesis de doctorado hay un capítulo que se llama Lázaro Cárdenas Caballero, porque un gran impulsor de todo esto fue Lázaro Cárdenas. Le pidió a Michoacán que mandara charros para hacerle la valla cuando Ortiz Rubio iba a recibir, le iban a tomar protesta cuando fue nombrado presidente Pascual Ortiz Rubio, y quería Lázaro Cárdenas quedar muy bien, entonces pidió charros, y los charros que leyeron que recibieron esa petición, no entendían a qué se refería, si quería a los rancheros de Huarache a caballo o quería a los catrines hacendados, a qué se refería con charros. Lázaro Cárdenas dijo: van trenes a Michoacán para que se vengan llenos, quiero 1000 a caballo, ¿no? Eso es impresionante. Si ustedes han ido a uno de los desfiles del 16 de septiembre, oyen la marcha dragona, escuchan los cascos en las piedras, en el pavimento, se ponen los pelos de punta. Es impresionante la capacidad de fascinación que puede generar ese espectáculo ecuestre. Y yo, sí, o sea, otro de los autores que sería indispensable para esta vinculación entre charrería y nacionalismo, que yo en mi trabajo le llamo de pacotilla. Es un nacionalismo de pacotilla. Es muy lamentable ese nacionalismo de la charrería mexicana, que al último que considera es al caballo, al último, al último. Por eso los charros fueron a comprar caballos cuarto de milla a Estados Unidos en vez de apreciar a sus caballos nacionales. O sea, en fin, bueno, pero perdón, me emociono con el tema. Y lo que yo quisiera decir es que Beasley, que es otro historiador, tiene este libro que se llama Judas en el Jockey Club, que detalla este asunto de la ofensa a la charrería cometida por este diplomático francés, que dijo que esa manera de celebrarle el cumpleaños a Porfirio Díaz con un jaripeo y la gente vestida que es que de China poblana o sea, con bajeza, según él, lo que hizo fue una reacción, una movilización para encumbrar de nuevo de pacotilla, porque jamás existió el tan mencionado decreto de que la charrería es el deporte nacional. No existe, no existe. Y algunos han dicho, pues si no existe hay que hacerlo. Lo hizo en el año 2000 el presidente que siguió a Salinas de Gortari. Charros, todos charros, búsquenle la afiliación, pero todos charros. López Portillo, Salinas de Gortari, otro que le siguió, Miguel de la Madrid, ese no. Pero él dijo, hagamos un congreso para que ya le den el decreto. Y no se hizo, no se hizo. Bueno, en fin, como andamos de tiempo, no quiero quitarle a nadie la palabra, pero es Beasley Judas en el Jockey Club, es ese el detalle de eso, y pues sí. Quisiera también comentar otras cosas que me han dejado muy, muy, muy impresionada de lo que ha comentado Raquel. Una es estas tecnologías de la comunicación, cómo están presentes estas ideas de las espuelas y de los frenos y de si es abusivo, si no es abusivo, estas tecnologías que
que no a ratos, sino que están en la franja muy, muy cercana de la tortura, y eso pues también tiene que ser denunciado. La aspiración a que, lo decías con respecto al siglo XIX y la alta escuela, demostrando que su dominación no era repugnante para el caballo. O sea, es una política, es auténticamente una política de los buenos jinetes, el que no lo estoy obligando por violencia, sino que lo estoy convenciendo. Y eso es lo que permitía eventualmente, a pesar de que el arrendamiento inicial, por ejemplo, del Chamberín hubiera sido con violencia, o el del caballo del Marqués de Guadalupe también, que luego pudieran quitar el freno y el caballo respondiera a las piernas, o al cuerpo, o a la voz. Es decir, que ya no, que se quitaran estas tecnologías de control físico, y que se vieran como un asunto que ya no necesita, pues no es necesario, puesto que el caballo tiene disposición a obedecer, porque confía en su jinete. Y esa es para mí una maravilla que se pueda ver. Y ese es el otro punto, la maravilla de los espectáculos ecuestres. Cuando se prohibieron los circos con animales en México, ya no pudo entrar un espectáculo ecuestre que se llama Equitania, me parece, en donde los caballos trabajan libres, sin ningún arreo, sin ningún arreo. Y pues fue algo lamentable, porque este tipo de espectáculos eh, hace que la gente entienda de otra manera las relaciones con los animales. Otra recomendación de bibliografía que te hago es el texto de Carrie Whale, Amazonas y no me acuerdo qué, pero es sobre una obra de teatro que involucraba un caballo. Se llamaba Mazepa, en París, a finales del siglo XIX. Y quien era el príncipe Mazepa era una mujer negra. Entonces París estaba enloquecido con ver a una mujer casi desnuda, atada al lomo de un caballo, que daba, o sea, porque el príncipe Mazepa, así lo matan, amarrándolo a un caballo y incendiando al caballo para que corra desaforado. Bueno, ese texto de Carrie Whale es una maravilla, una maravilla. Para mí, me apasionó por el tema, y te voy a pedir, Raquel, que cuando se pueda profundicemos en este tema de la monta mujeriegas, porque montar a horcajadas y montar en medio caballo y demás es también un asunto fascinante. Pero en fin, el asunto es esto, que los caballos, cuando no son los de trabajo, sino que son los de lucimiento, porque es el ejército vencedor, o porque es el general, o porque es el rey, o porque es el poderoso, estos caballos son imanes de aspiraciones y grandes motores de expectativas. Entonces, estos cambios culturales que luego vemos, por ejemplo, para cuando estás documentando este tratado de la monta a mujeriego, que es 1903, ya las mujeres estaban votando la silla para montar a mujeriegas. Decían, ¿por qué voy a mutilarme una pierna? ¿No? ¿Por qué? Y hubo razones, hubo quien dijo, ¿por qué? Pues porque es indecente que montes a horcajadas, y otros dijeron, porque jamás vas a montar bien a horcajadas, porque las piernas de las mujeres son naturalmente diferentes a las de los hombres. En fin, para mí, todo mi agradecimiento por este tema.
Y si alguien tiene más preguntas, aquí hay otro mensaje. Me suena esto último a la serie de Heartland, no la he visto. La tradición no es tortura. Sí, sí hay, claro que sí, hay tradiciones de tortura y vieran cómo regresan. Ahorita los frenos que usan los caballos char. Raquel, ¿tú montas a caballo algo? Aunque sea Ah, en el carrusel. en el carrusel. No, bueno, a mí me gusta mucho porque la familia de mi mamá tiene, entonces desde chiquita es así de que vamos y corre y todos los caballos. Y sí me gustaba mucho montar, pero era así como, o sea, nunca me dieron una instrucción así bien, sino fue como más empírica, pero ya después de meterme a todo esto, como que ya no me gusta tanto. Bueno, pues claro, el saber es lo que tiene, ¿no? Que da ciertos ojos y ciertas características a las decisiones que también, cuando llevé a mis hijas al trabajo de campo en una charreada y vieron un coleo, un coleadero que no es sangriento, se trata de que un jinete va a hacer rodar a un novillo jalándolo de la cola. Ellas dijeron 4 y 3 años. ¿Por qué asusta al torito? ¿Por qué? Y entonces yo dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de esto? La charrería es un dispositivo para crear fugas controladas, para mostrar las habilidades de los seres humanos. Y eso es profundamente violento, aunque no sea sangriento. Desde hacer la partición entre estas son las yeguas. Te iba a decir cosas acerca de las yeguas, pero lo dejamos para otra plática porque yegua es el concepto general para el caballo, sea macho, sea castrado, esté entero, para el que puedes usar. Fíjate qué cosa tan sexista. Para el que puedes usar, por ejemplo, para estos juegos de la charrería, y bueno, pues les llamamos genéricamente yeguas, así. Jesús Trejo, adelante. Hola, gracias. Raquel, muchas gracias por tu ponencia. Me surge por allí una duda. Bueno, tengo por acá una teoría ética en mente. Este, hablaste como de formas de percibir a los caballos alrededor de este viaje que nos hiciste, percibirlos como animales de carga, como transporte para la exploración en la Nueva España, como útiles para la guerra o con fines estéticos. Mi pregunta va en que si en este análisis histórico que tú haces de la forma de percibir a los caballos, este, esta forma de cambiar de perspectiva, de verlos primero como carga, después como útiles para la guerra, después con fines estéticos, esta forma de percibir cambia el trato o influye en el cambio de trato que se hace hacia estos animales. Es la forma de percibir lo que hace que tengamos este trato como más empático. En el siglo XVIII hablabas como que ya el signo de la civilidad es como este trato más empático hacia ellos, en relación de darles de comer, que hace crecer esa relación con los animales, ¿no? La forma de percibir es lo que influye en este trato, o más bien son otras cosas lo que influyeron en el cambio de trato, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Es donde más creo en Europa, donde señalaste que aquí es donde el trato empático se relaciona a un tipo de civilidad o de racionalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que influye? ¿La percepción u otras ideas externas a esto, ¿no? Bueno, tu pregunta me parece muy precisa porque es algo que me ha estado ocurriendo en la tesis, porque para mí es como el que fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Yo creo que son situaciones que medio van a la par, en las que van cambiando también las sensibilidades, las ideas, pero también los actos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que estas asociaciones de protección animal surjan también después de todo un proceso de colonial, de rebeliones de afrodescendientes y en las que se persigue como el ciudadano en la libertad, creo que medio se conjugan y hacen que cambien todo este tipo de cosas, ¿no?
Por ejemplo, la forma de percibir a los caballos, yo para el primer capítulo de la tesis lo que planteé es como desnaturalizar el dominio que tienen los humanos hacia los equinos, ¿no? Entonces empecé a checar lo que son pues textos filosóficos, ya después tratados de caballos y otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el lado más sencillo podría ser tomar estos animales máquinas ahora para responder de Descartes, ¿no? Bueno, esta dualidad mente-cuerpo y de los animales como seres no sintientes sin alma se puede ver a finales del siglo XVI en Antoniana Margarita con un médico, ¿no? Que sustenta algo muy similar a lo que ya posteriormente en el 17 va a sustentar René Descartes, ¿no? Entonces, estas ideas aparecen en los tratados de caballos posteriormente, no son tan en la fecha, sino son hasta años después o hasta siglos después. Y aunque dicen sí, los caballos son máquina en su funcionamiento en cuanto a la sangre, en todo esto, la mayoría de los tratadistas de caballos que yo he consultado mencionan que sí son máquinas, funcionan como máquinas, pero también son seres sintientes. Entonces muchos descartan estos postulados y no los tratan meramente como máquinas, ¿no? Y luego partiendo de ahí, pues esta misma idea de que son como un tipo de maquinaria se extiende, por ejemplo, con Emile de Bos en su momento de conocerlos desde la razón para operarlos. Entonces, para mí creo que depende mucho porque si tú lo trasladas, por ejemplo, a la abolición de la esclavitud y a las sociedades protectoras, los caballos también son vistos hasta después, no en su momento. Entonces, para mí creo que el caso de los animales parte de cambios en las sensibilidades, en que primero la mayoría de los casos se vuelve a ver primero a los animales, a los humanos, y después de ver todos esos humanos, pues ya se salva a los animales, ¿no? Que podría ser también el mismo caso en la historiografía, o sea, va a historiografía política, social, cultural, y ya marginalizados, pobres, mujeres, afrodescendientes, y ya hasta después volteamos a ver a los animales. Entonces yo por ahora lo dejaría así, pero creo que es algo en lo que sí se debe profundizar más y analizar más desde a lo mejor desde mi ignorancia filosófica, acercarme a otro tipo de textos también. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias. ¿Quieres hacer tu aportación aquí, Sergio? Lo que anotaste en el chat. Gracias. Bueno, pues todo esto me recordó un libro que leí en la adolescencia y justo cómo hasta en la cultura popular y hasta qué grado la utilización del caballo. Y es un fragmento de 20 años después de Alejandro Dumas. Dice, vio a Artañán dirigido contra su pecho el cañón de un mosquete. No tenía tiempo para sacar sus pistolas de las pistoleras y teniendo presente un consejo de Athos, encabritó su caballo. La bala hirió al animal en el vientre. Sintióle a Artañán vacilar y tiróse al suelo con gran agilidad. Poco a poco, dijo la misma voz, irónica y vibrante. ¿Estamos aquí para matar caballos o para batirnos como hombres? Empuñad la espada, señor mío. ¿No? Como una estrategia, ¿no? Incluso para salvar la vida, sacrificar del caballo, y que en la misma novela hablan de lo valioso que siempre ha sido y que en muchos tramos de la historia, tener o mantener un caballo era una cuestión de prestigio por los recursos que se tienen que destinar para su manutención, y que bueno, esta cuestión de la caballería eh, va relacionada con esa cuestión de quién puede tener y quién puede incluso sacrificar un ejemplar de estos para un fin en particular. Gracias. ¿Puedo añadir algo sobre su comentario? Bueno, me parece muy bueno que reincorpores pues la literatura, porque precisamente en estas demostraciones de afecto hacia los animales se van a encontrar principalmente en la literatura, no en los tratados ni en otro tipo de textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues está el caso de Rocinante, ¿no?
que hay medio también parece ser personaje, y a veces sí, a veces no, a veces animal, a veces como que sí tiene agencia y él decide, pero también, por ejemplo, está Azabache o también está Cold Stomach de Tolstoy, y ahí ya es toda una proyección de emociones humanas interpretando a los caballos y estos afectos hacia los animales que se muestran en este tipo de obras, ¿no? Muchas gracias por el comentario, creo que me va a servir mucho también. ¿Alguien más? Bueno, ha sido una sesión realmente muy motivadora, Raquel. Yo creo que nos mueves muchas cosas, recuerdos, siguen algunas preguntas, como por ejemplo, yo diría que hubo muy haraguayanamente una configuración tecnopolítica en donde el tema de los caballos y del trato a los animales empezó a mover ciertas conciencias que estaban también eh, impresionadas a veces por el trato a niños pobres, a huérfanos, a mujeres, a esclavos, etcétera. Estoy pensando en que aquí en Michoacán hubo un bando de policía y buen gobierno en 1883 que autorizaba a cualquier ciudadano a detener a quien estuviera maltratando animales. Especialmente hacen el énfasis en animales de trabajo, lo cual yo traduzco como mulas. ¿Y por qué? Porque es el año en el que se introdujo en Morelia un tranvía de mulitas, en donde 6 mulitas jalaban 4 vagones muy pesados y había quejas porque pues las mulitas no podían, y parece ser de que la empresa privilegiaba pues eso, el no mantener más bocas de mulas por encima de una ganancia que podía tener con menos bocas. Y ante eso, yo creo que hubo, y sí hay algunas noticias de incidentes de descarrilamiento y de tener que matar allí en ese lugar a mulas que la gente no soportaba ver sufrir, que animales quebrados, ¿no? Y yo creo que, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, que fue la primera que utilizó la artillería, y venía la caballería, el arma de guerra de caballería que había sido antes muy importante para las batallas, y la artillería hacía segadero de vidas de caballos. Y la reacción de los soldados, de ver eso, de ver pues sí, esa masacre de caballos por las balas, por una tecnología de muerte reciente, fue el alambre de púas. Bueno, está la película de Caballo de Guerra, que yo creo que refleja muy, muy fielmente esos problemas. Y también allí, las asociaciones proteccionistas en Estados Unidos fueron al mismo tiempo a favor del voto de mujeres, a favor de la liberación de esclavos y a favor de que parara la crueldad hacia los animales. Eh, es algo para reconocer. No cabe generalizarlo. En otros casos, las asociaciones proteccionistas eran parte de una empresa colonial que justificaba en la barbarie y la brutalidad de los colonizados, el que les impusiera normas de cómo tratar a sus animales. Es el caso de Inglaterra con Irlanda y las primeras leyes de protección a los animales en el siglo XVII. Bueno, no sé, yo creo que vamos a quedar picados para otra sesión. Ojalá se pueda, Raquel, por favor, porque esto está buenísimo,
buenísimo. Esta idea del dominio y la colaboración y hasta dónde uno y hasta dónde el otro. No sé, ¿alguien más antes de leer sí, Rosy también coincide. La constancia de Raquel, ¿alguien más que quiera añadir algo? ¿No? Bueno, pues entonces me permito leer con mucho agradecimiento a quienes estuvieron presentes, especialmente a la ponente, a la maestra María del Carmen Raquel Moreno, la constancia que dice, el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento por su participación como ponente en la 19ª sesión del seminario con el tema Cambios en las actitudes animales, el trato hacia los caballos y yeguas en los manuales de monta occidentales de los siglos XVI a XIX, y está firmado por los coordinadores del seminario, el doctor Víctor Hugo Salazar Ortiz, la doctora Rosa María de la Torre, representante Gida, el doctor Francisco Serrano y su servidora Ana Cristina Ramírez Barreto. Y pues estamos sumamente agradecidas, Raquel. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Sí, pues Muchas sí, gracias, maestra Raquel. nos Bueno, pues, despedimos quedando para el sí, compromiso para luego. sí, me permito tomar la palabra nuevamente para hacerles la invitación